Jesús Seguía es presidente de Datincorp en la segunda parte de nuestro programa Un Tal Show. Jesús, nos habíamos quedado en que Maduro, al convocar a la patria, no hay hambre, perdón, hay hambre, miseria, desempleo, pero tenemos patria. Eso hasta chiste se ha convertido. Maduro convoca a la guerra contra el imperio. Eso lo hicieron los cubanos durante mucho tiempo, los nicaragüenses. Es un esquema, porque bueno, es la patria soslayada, agredida por el imperio, el grande contra el chiquito, David contra Goliat. Esos son unos, sobre todo porque es un discurso para el que durante tantos años ha escuchado la revolución, y cree o tiene esos códigos metidos. Entonces él pretende hacer algo que hace mucho Chávez, que es reunir a los suyos antes de la campaña. Él está en la etapa esa de convocatoria de su ejército. Y tú crees que no le funciona, que eso, esta vez no le va a funcionar. ¿Por qué? Mira, primero que nada vamos a hablar del tema de la guerra económica. Y el tema del imperio y el tema de Obama y Ajá. lo que está ocurriendo, porque no podemos soslayar ese tema. Claro, Estados Unidos dice que no va a intervenir nada. Fíjate tú, el tema es, como tú muy bien lo dijiste hace unos segundos, el tema es que esto es un formato muy viejo. Este es el formato de Cuba. Cuba, ese embargo que Obama le puso fin al tema ese, le quitó a Fidel y a los Castro la excusa. Entonces le quitó rapidito del bloqueo, del embargo económico, etcétera, etcétera. Le arrebata la excusa y ahora están solos frente a sí mismos. A ver qué van a hacer. Y el presidente Chávez, desde que llegó, tuvo 15 años provocando ese escenario. Y nunca le paraban. Nunca. Los Estados Unidos lo que hacían era ignorarlos. Hasta que hace poquito Obama tomó una decisión que dejó desconcertado a tirios y a troyanos. Dejó desconcertado a todo el mundo. Porque ¿cómo te explicas que siendo él el artífice de una decisión que nadie se atrevió a tomar en Estados Unidos durante muchos años, durante 40, 50 años, él se atrevió a hacerlo? Porque descubren unas cuentas enormes de lavado de dinero venezolano y propiedades en Miami a montones de gente relacionada con el gobierno. Esa no puede ser la razón. Sí, mira, se le habían metido adentro, le habían perforado la economía americana. No, perdóname, no es tanto el tema ese. Yo creo que hay un tema mucho más profundo, mucho más delicado. Porque recuerda que esta decisión no la toma Obama como presidente de la República. Esto no es un decreto presidencial. Esto es el resultado de un análisis, de una decisión estratégica de Estado, no del gobierno. ¿Y por qué la toma? ¿Cuál es tu tesis? Donde los cuerpos de inteligencia tienen que haberle suministrado al presidente de los Estados Unidos una información que lo obliga a tomar una decisión. ¿Y cuál es? ¿La de los derechos humanos o la de los dólares entrando en la economía americana en lavado de dinero? El tema va por otra vía posiblemente. ¿Cuál es esa vía? Pareciera ser que la carta que tiene bajo la manga y que la tiene que mostrar Obama ahora en el Congreso de las Américas, en la Conferencia de las Américas, en Panamá, dentro de unos días, apunta al tema del terrorismo. Pareciera ser, porque esto también salió en CNN, pareciera ser que los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos descubrieron que terroristas del Medio Oriente tienen pasaportes venezolanos con los cuales viajan por cualquier parte del mundo y eso pone a los Estados Unidos en un estado de alerta máxima porque entras a Estados Unidos como un venezolano. No solo eso, acuérdate que es decir, no recuerdo cuál es la ciudad del Medio Oriente que descubrieron grandes cantidades de dinero, porque pareciera, según he oído y la investigación lo relata, y está apareciendo con la Andorria, que todo el lavado de dinero de estos grupos antiimperialistas pasaba por Venezuela, por petróleo Venezuela y por figuras venezolanas. O sea, todo el realero ese pasaba por ahí. Hay un andamiaje, porque yo estoy esperando con mucho interés qué es lo que Obama va a decir, porque yo no creo que él se haya atrevido a tomar una decisión de esta eso no es una cosa magnitud. Que no pensaron, eso lo pensaron. No, tienen que haberlo pensado muy bien. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es la sanción a los 7 funcionarios, que cada país tiene la libertad de aceptar en su territorio a quien quiera o quien no quiera. O sea, eso es problema de cada quien. Otra cosa es las cuentas de Andorra, donde muchos venezolanos, pues, y algunos venezolanos, por la vía de PDVSA y lavado de dinero, tienen sus capitales allí.
Y otra cosa muy distinta es definir a Venezuela como un país digamos, de alto peligro estratégico para la seguridad y la defensa de los Estados Unidos. Eso ya es otra cosa. Claro, pero está vinculado, porque el hecho de que estos grupos muevan el dinero a través de Venezuela y usen pasaportes y todo eso, hace no solo el lavado de dinero, todo lo que significa eso, sino que además es un escudo, es un escudo. El país está siendo como escudo por otras cosas, pues. Yo pienso que, o sea, el presidente Maduro se va a encontrar en Panamá con alguna sorpresa. Y eso puede funcionar en Venezuela, que la gente, porque Y ahí si está no, Ricardo Obama, Sánchez óyeme, todos los días llorando porque el imperio va a invadir a si Venezuela. Obama no dice nada relevante, entonces evidentemente la decisión de Obama fue una decisión torpe, porque eso no beneficia a la oposición venezolana. Eso le está dando al presidente Maduro ¿Y cómo interpretas en bandeja tú? de plata. No, pero ¿cómo interpretas tú que la la excusa fiscal, perfecta. la fiscal dijo, voy a pedir los informes en los entes financieros a ver si es verdad lo de los reales, y la asamblea dijo, bueno, si eso aparece, lo investigamos. Por eso te estoy diciendo que... porque ellos están viendo que por ahí vienen los tiros. Es que por ahí es donde pueden venir los tiros. Ok. Entonces, yo creo que el mes de abril va a estar muy movido en materia internacional por todo este tinglado que se está montando, y ya veremos. Yo sugiero ¿Cómo parar interpretas allí. tú? Ok, fíjate, en ese tema, que solamente CARICOM, solamente UNASUR, en los escenarios estos internacionales de América Latina, donde el gobierno tiene, por cierto, mayoría en casi todos esos organismos, solamente UNASUR se atrevió a decir, oye, no a la intervención, métese por ahí. Todos los demás están hablando de servir de puente, de diálogo, de la paz. ¿Cómo interpretas tú eso? No, yo pienso que ahí hay solidaridades automáticas. Pero ¿por qué uno se atreve? Fíjate, donde están ellos, el madurismo y sus aliados, ahí sí se baten por las consignas, pero cuando entran todos los demás países, lo que aparece es la mediación. Claro, pues es que los países se cuidan, pero mira, con la excepción, Brasil en este momento está en un conflicto interno terrible y está más pendiente de sus asuntos que de otros. Argentina tiene otra cantidad de problemas encima. Y yo digo en resumidas cuentas, yo creo que estamos entrando ya en el proceso de reversión de una tendencia que dominó América Latina durante un tiempo. Ahí estoy de acuerdo. Y lo que pasa en Venezuela es clave. Y lo que pasa en Venezuela va a ser clave y va a ser la estocada final que va a requerir, pues, en el caso de los Estados Unidos, por eso quisieran ya salir de todo esto, pues están fastidiados. O sea, ya se fastidiaron de este asunto de Venezuela, van a sacar afuera todo lo que tienen allí guardado en su arsenal de argumentos. No creo en una guerra de ningún tipo. Ni en intervención tampoco. Porque además no tiene sentido. En estos tiempos eso no. Pero es que Obama se propuso siempre que llegó al gobierno sacar a Estados Unidos de los conflictos a nivel mundial. Se salieron de Afganistán, se salieron de Irak. En Libia intervinieron solamente por la vía militar aérea. Y cuando ya vieron que el gobierno estaba caído. Y cuando el gobierno estaba caído. En Siria ni siquiera se han atrevido a meterse. Amenazaron. Amenazaron, pero no se metieron. En el caso del ISIS, del Estado Islámico, lo han hecho concertadamente con todas las naciones del mundo. Con Cuba reanudan las relaciones diplomáticas. No, estoy de acuerdo contigo, ese análisis. ¿Qué sentido tiene meterse volvamos al tema nacional. ¿Qué chance tiene Maduro, si es que lo tiene, de ganar la Asamblea Nacional con estos números que tú has dicho? Yo pienso que no tiene ninguna posibilidad de ganarlo. Pero acuérdate que estamos grabados y que tu reputación está en juego. No, óyeme. Pienso que el descenso del chavismo es irreversible, en primer lugar. Irreversible porque los pueblos se cansan hasta de los buenos gobiernos. Pues son 16 años de gobierno con una crisis económica descomunal, jamás vista, con una crisis de seguridad ciudadana descomunal, jamás vista, y con un país arrecho, porque no tiene otra manera de expresarse esto. Tú dices que cualquier cosa puede provocar una reacción de protesta, no convocada por la oposición, sino de indignación nacional. La encuesta te lo dice. Sí, ahí el lo vi. 69% piensa que los venezolanos pueden perder la paciencia y reclamar fuerte al gobierno. Oye, y yo vengo diciendo, el gobierno está retando la paciencia de los venezolanos, porque los venezolanos son sabios, los venezolanos son pacientes, los venezolanos son pacíficos. Pero cuando votaron por Chávez es porque había una crisis, y ahora van a votar contra Maduro porque hay una crisis. Exacto. Y los están buscando salidas, pues.
Entonces, el venezolano, fíjate tú que no ha hecho caso omiso a todos los llamados a alzarse, a salirse a las calles, no le ha hecho caso al tema. El venezolano no es para eso. No, y además el venezolano creo que ha marchado Pero bastante, mucho. El venezolano ya aprendió. El venezolano tiene dignidad. El venezolano no es sumiso, ni el de los barrios, ni el de las urbanizaciones. Óigase bien, no es solamente la clase media, el de los barrios. De los barrios también. Y te digo, en los barrios hay mucha dignidad. Sí, y mucha gente se ha equivocado en el señalamiento hacia la gente de los barrios. Considerar que la gente de los barrios, porque son chavistas, han sido unos mercenarios que se venden, eso no es verdad. Ellos están defendiendo sus intereses con la misma legitimidad con que los defiendes tú o cualquiera persona de la clase media. Ellos están recibiendo un beneficio del Estado venezolano. Pero cuando dejaron de percibirlo y cuando la inseguridad y todos esos elementos llegaron a someterle su idea. A ellos les vendieron la idea. De que ellos eran protagónicos. Que ellos eran protagónicos, les vendieron la idea que ellos estaban mal porque los ricos estaban bien. A ellos les vendieron la idea que ellos eran víctimas de una cuarta república que los mató, que los hundió y los puso a pasar hambre. Y ahora resulta que esto es igual. Y resulta que estaban viviendo una fantasía. Algunos cínicamente lo aceptaban porque tampoco es que son pendejos. Pero vivían una fantasía. Pero ven acá, ¿cómo es posible? Bueno, yo sí creo porque eso pasó en la URSS, pasó en Corea, en todos lados, en China, que la clase burguesa que fue sustituida por la revolución generó una nueva clase y de ahí la mafia rusa y todo eso. La nueva clase se apoderó después de los medios de producción y se convirtió en el nuevo poder y se enriquecieron. Pero en el documento de Giordani, ¿tú te acuerdas? Aparecen 4 grupos del gobierno con más reales que Cisneros. Pero en la grabación de Mario Silva también están diciendo quiénes se cogieron los reales y todo. Y ¿te acuerdas del desaparecido diputado? Mira, cuando que hablaba de la boliburguesía? Sí. Tacón. Mira, cuando en Acción Democrática, cuando gobernaba AD, pasó lo mismo. A los venezolanos que apoyaban a AD no les importaba si había corrupción o no había corrupción mientras ellos estuvieran recibiendo. Claro. ¿Cuándo les empieza a importar la corrupción a los venezolanos? Cuando empezó a haber la escasez y lo poco que había se lo llevaban 4 o 5 enchufados que estaban en el gobierno. Exactamente el mismo formato le está pasando a esto. Por eso es que te estoy diciendo, mira, después de 16 años de gobierno, donde hicieron cosas buenas sin duda alguna, porque si no, no hubiesen durado tanto tiempo, y donde han hecho cosas terriblemente malas, a estas alturas del juego, soy de los que cree que ya ese nivel de descenso y de derrota es irreversible. Ajá. Ahora bien, pero acuérdate que la oposición a veces comete errores y yo el gobierno. Óyeme. Irreversible en la tendencia que tú mides hoy en la opinión pública. Ajá. Pero de la encuesta a la elección final hay un trecho bastante largo donde pasan cosas. Y es donde vuelvo otra vez a decirte lo que te dije una vez en este mismo programa. El gobierno, la mayor fortaleza del gobierno no han sido las cosas buenas que hayan hecho nada más, ni el liderazgo de Chávez. Es su aparato. La mayor fortaleza del gobierno ha sido la incompetencia de la oposición venezolana. Claro, que se equivoca. Ha sido una oposición extremadamente incompetente. Una oposición que no ha sido capaz de aglutinar a los venezolanos inconformes, teniendo al país en el mejor momento de vitalidad política. Nunca se había discutido tanto de política en Venezuela como se ha hecho en los últimos años. Y la oposición no crece. No te crecen. Porque hubo errores graves. Y esos errores, los errores que se cometieron antes de que llegara Chávez y que permitió que Chávez llegara, aún se siguen cometiendo. Así es, estoy de acuerdo contigo. Fíjate, es decir, ese criterio elitesco del manejo de la política. De las primarias. La oposición tenía que hacer primaria. ¿Por qué tenía que hacer primaria? Primero, buscar liderazgos que lo oxigenen, de manera que el cambio se parezca, la prédica se parezca a la realidad. Y luego, también el gobierno las va a hacer, de manera que ya está en competencia en términos de democracia, de votación y de aglutinar. Cuando tú dejas que las primarias terminen en unos grupetes chiquitos, la sacas de los escenarios más fuertes tuyos, porque Miranda, Caracas, ahí no hay primaria, y más bien ahí es donde había que hacerla. Vas a primaria en los estados donde eres más débil. Bueno, pues es una locura. Las primarias en la oposición fueron manejadas torpemente, el tema de las primarias y el tema del consenso. Torpemente, no debieron haber llegado a estos niveles. Y es verdad, o sea, yo pienso que están como tratando de cuadrar, de premiar a una cantidad de políticos fracasados
que no han dado ningún resultado ni siquiera para sus propios partidos, porque sus partidos están estancados. No tienen méritos suficientes como para decir, mira, yo debo estar allí por esto y por esto. No me refiero a todos. No, yo no Hay voy a- excepciones. Me parece que Marquina debe estar. Hay excepciones. Pase lo que pase, Marquina tiene que No estar voy a ahí, dar chico. nombre, Pues yo sí lo para doy. no meternos en Honduras. Y hay, Pero hay en todo mucha gente caso, hay unos que no saben ni que existieron. pero en todo caso, lo que te quiero decir es que ellos deben pensar ahorita que Venezuela está en un momento estelar de su historia, Dios. No pueden estar pensando primero en ellos en Sí, función de claro. sus intereses de poder. Si tú quieres ganar, los tienes que intereses hacer del las país. cosas para ganar. Y que esto que tú estás viendo en las encuestas, que es una, digamos, es una victoria hermosísima que tienes por delante, la vas a desbaratar con tus torpezas, con tus equivocaciones, que se han cometido año tras año y no aprenden. Por Dios, no reten más a los venezolanos, porque les van a pasar por encima a todos. Y en cualquier momento, mira, cuando los políticos no responden, los pueblos inventan. Y Venezuela está al borde de inventar. Está al borde de inventar. Los estudios que hacemos son simplemente revelaciones, son indicadores, que ellos los toman o los dejan. Ahora me Pero decía, no los ignoren. Ahora me decía alguien, voy a citarlo. Fíjate, me decía, bueno, las encuestas dicen eso, pero en portuguesa ha cambiado la correlación de fuerza. En Cojedes ha cambiado la correlación de fuerza. En Trujillo ha cambiado la correlación de fuerza. En los estados que el chavismo tiene, que el madurismo tiene mayoría, eso cambió. Me decía él. No, esto es en la cosa esta urbana, en los corredores urbanos, la tendencia que venía expresando hace tiempo se ha incrementado, pues, porque es la inseguridad, todos los problemas. Eso me lleva a decirte una cosa, porque creo ¿cuánto tiempo nos queda de programa? 2 minutos, tírese, pues. No, listo, entonces olvídate. Vamos a decirlo claramente. Ajá. El tema es, y yo lo dije hace unos segundos, estamos al borde de un desenlace. El país va a una situación difícil. El desenlace no significa violencia, no significa golpes militares, no. Tiene que haber un desenlace. Esto que estamos viviendo es ya insostenible. O el presidente Maduro rectifica, algo tiene que ocurrir. El tema es que cualquier cosa que ocurra en Venezuela tiene que ser a partir del más amplio consenso posible, porque ninguno de los factores políticos que tenemos en este instante, ni el chavismo, ni la oposición formal que hoy conocemos, podrán gobernar sin el otro. Y eso lo podemos ver en otro programa que tú quieras porque ya no hay tiempo. Pero oye, nadie va a poder gobernar este país si no es con el consenso más amplio posible. El tema económico tú no lo vas a resolver a través de una estrategia de confrontación con nadie. Nunca. Un opositor se monta en el gobierno ahorita, requiere que los sindicatos, que hoy en día son, en su mayoría son chavistas, estén a favor de eso. Mira, Suecia, perdón, Holanda, Suecia, no, Eslovaquia, China, Bélgica. Yo estoy tirando nombres. Bélgica tiene un estado digamos, el estado de bienestar muy fuerte, de protección estatal, y empezaron a desmontar aquello. Ellos dijeron, mira, aquí no es posible desmontar nada, este aparataje de protección social, para que la sociedad empiece a dinamizarse más, si no es con el consenso de los sindicatos. Y solo después que lograron el consenso con los sindicatos fue que lograron empezar a introducir reformas y salir de abajo. Eso en Venezuela Claro, tiene que ocurrir. pero fíjate, ya para terminar, Maduro y la élite que dirige el país no forma parte de la discusión sobre el problema de un gobierno social democrático. Ellos son de la versión cubana, es decir, la versión vieja, ortodoxa, ese poco invasiones, todo lo que el trueque, todo ese discurso, para simplificarte. No veo a Maduro dialogando. Por eso. Ni Ahora lo veo bien, saliéndose de la confrontación. Pero Maduro... Porque, además, si se sale Diosdado, sale y lo pita y lo chantajea. Pero recuerda, Entonces, él está como recuerda encerrado. que Maduro no es el chavismo. El chavismo es algo mucho más amplio que Nicolás Maduro. Bueno, está María Socialista que se le abrió. No, y hay ¿Tú muchos... ves divisiones dentro del...? No es que vea divisiones, es que dentro del chavismo, en un momento difícil para el país que puede venir en cualquier instante, a lo mejor, el chavismo va a tener que sentarse y mirarse las caras. Pues este no es un país de estar matándose a unos a otros los venezolanos. Pero ellos creen, el liderazgo chavista, madurista, cree que ellos son superiores a los demás porque tienen 16 años gobernando y están sobrados. Yo quiero que me lo digan dentro de algunos meses. En todo caso, ellos están corriendo la arruga, están comprando tiempo, todo lo que quieran, eso es legítimo. Pero
entiendan que esto no da para más. O se da un viraje radical a las políticas económicas y al tema de la seguridad, o este país se nos va a ir de las manos a todo el mundo. Y cualquier cosa que ocurra, nadie estará en capacidad de controlarla. Eso no le conviene a nadie, a nadie. Y yo lo alerto de la manera más responsable, porque pareciera ser que los políticos no están copiando. Y cuando los políticos no copian, los pueblos inventan. Dios quiere inventen, me hagan a mí presidente, Dios mío. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Y gracias a ustedes. Ya saben, vertvnoticias.com, péguese, síganos, que aquí están los debates que no se ven en ningún medio.